Episodio 3. Podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo. Muy buenas, os habla Pau y si recordáis la semana pasada hicimos una introducción del caso Cachú, un oso con muy buena genética asesinado en Les, un municipio de la Val d'Aran. Si os parece, haremos una breve recapitulación de lo que fue la vida de Cachú antes de su muerte en marzo de 2020. Nada, tardaremos un minuto. Cachú nació en 2015, hijo de Plume y Balú. Recordemos que Balú era esloveno. En los primeros años su vida transcurre con cierta normalidad, hasta que en 2019 se le instala un collar GPS para controlar sus andadas. Un collar muy útil para saber que Cachú fue en teoría causante de 5 bajas de cabeza de ganado en septiembre de 2019, provocando también una enorme crispación en el mundo ganadero. Por ese motivo se decide poner en práctica el protocolo de intervención con osos en el Pirineo bajo la presión incesante del gobierno aranés, que pretende saltarse todos los pasos del protocolo y que el oso sea directamente expulsado. Cachú no comete más bajas hasta que el 9 de abril de 2020 es encontrado muerto en un bosque de Les. Curiosamente, las fotografías del cadáver de Cachú realizadas por los agentes rurales delatan una pista que sus asesinos pasarían por alto. El oso tenía dibujado en su rostro la risa sardónica, algo que harían sonar las alarmas de todos los grupos ecologistas. Ahora sí, seguimos ya con el transcurso de este caso de asesinato donde la credibilidad del gobierno aranés queda mancillada por una serie de incongruencias que mencionaremos a continuación. El 9 de abril de 2020 los agentes rurales deciden actuar ante la inactividad de Cachú. Su geoposicionamiento no muestra ningún signo de movimiento desde hace días, permanece estático en un punto cualquiera del municipio de Les. Para los que no conozcáis la zona, Les es una población muy cercana a la frontera con Francia. Se ubica en la carretera nacional 230, una carretera muy transitada por camiones y también franceses que vienen a Cataluña para comprar a un precio más económico. Les es un pueblo de paso enfocado al turismo francés. Podemos encontrar numerosos establecimientos de licor, restaurantes y estancos. Es un municipio rico en bosques con lugares de especial interés turístico como Bausen, Canejan, Sant Joan de Torán. Los agentes rurales se dirigen a la ubicación GPS detectada por última vez en la zona del bosque de Soberpera. Es extraño que el collar no emita movimiento y las posibilidades de que se le hubiera caído eran escasas. Junto a una pared de 40 metros, en una zona boscosa, encuentran a Cachú muerto. Tras el hallazgo, los agentes movilizaron a los compañeros de la Consellería de Territorio y al equipo de veterinarios del Consell. En un primer momento, el gobierno aranés emite una apresurada nota a los medios de comunicación donde aseguran, y cito textualmente, verificar de manera preliminar una agresión producida muy probablemente por otro oso y una caída de unos 40 metros por un terreno muy abrupto. A continuación también expresa lo siguiente. La pendiente por donde había rodado y caído Cachú ya pudo ser inspeccionada en el momento de recuperar el cuerpo del animal, mientras que durante el examen de la necropsia se pudo constatar que presentaba heridas perforantes con hemorragias en el lado izquierdo de la cabeza, por debajo de la oreja y cuello proximal, que correspondían a heridas ante mortem. Al tratarse de un macho adulto, se deduce que solo otro oso puede causarle estas lesiones.
Bueno, pues queda claro que a pesar de tantos cabos sueltos, el Consell d'Aran descarta por el momento cualquier otra hipótesis que no sea la pelea con otro macho. Estamos en marzo y 2 osos adultos se pelean. Qué raro, ¿no? Habría que esperar los análisis toxicológicos para determinar qué ocurrió realmente y por qué el gobierno aranés se muestra tan seguro en su nota pública. Ya hemos explicado en el episodio anterior cuál es la postura del Consell d'Aran ante la presencia de osos y la rotundidad del síndico aranés, presidente de Val d'Aran, pidiendo la extracción del oso, pasando por encima de cualquier protocolo de intervención y por encima de la salud poblacional del oso del Pirineo, en que según WWF, los niveles de variación genética de esta población que permiten su supervivencia están entre los más bajos de los descritos en la literatura científica para esta especie, lo que sitúa a esta población en una situación crítica. Bueno, más allá de la posición adoptada por el Consell, resulta muy fácil archivar el caso de Cachú atribuyendo su muerte a una mera pelea entre osos. Varias entidades ecologistas como FAPAS e IPCENA se percatan de esa risa dibujada en el rostro de Cachú. Quizá ya sabéis qué significa la risa sardónica en el rostro de un animal, pero haré un par de menciones recogidas en la red con fundamento científico. Una de ellas es la definición de risa sardónica publicada por varios expertos en el Manual de Técnica Policial Ambiental, según recoge esta publicación y cuyo extracto podéis encontrar en la página web de FAPAS. Dice lo siguiente: los labios, como cualquier otro músculo, también sufren convulsiones y espasmos involuntarios en fase perimortem, que se conservan luego en la fase postmortem. Las convulsiones de los labios llegan a ser extremas, dejando unas muecas muy características en la cara del animal después de producida la muerte y que le dan un aspecto muy similar a una risa tétrica. Este cuadro se denomina en el ambiente forense risa sardónica. Las señales son características y específicas de los envenenamientos. Cierro comillas. En dicho manual podréis encontrar la información más extendida y que la verdad es muy interesante a la vez que macabro. De hecho, el término sardónico proviene de Cerdeña, de la época en que envenenaban a los ancianos desvalidos con hierbas venenosas, causándoles esa inquietante sonrisa en la cara. Parece mentira, pero hablamos de hace más de 2000 años y hoy sigue pasando. ¿Qué nos queda de humanos? Bien poco, la verdad. Sigamos. Ahora que ya sabemos qué es la risa sardónica, intentemos comprender por qué el Consell Generau d'Aran se afanó en concluir que Cachú cayó por un precipicio a consecuencia de una pelea. A continuación, en respuesta a la nota pública del gobierno aranés, varios grupos ecologistas constituidos por IPCENA, SEO BirdLife Catalunya, FAPAS y la Federación de Ecologistas de Cataluña manifiestan que, abro comillas, consultados expertos sobre el estudio y la conservación de los osos, resulta inverosímil este informe preliminar en los siguientes aspectos. No es creíble ni tiene ningún fundamento técnico afirmar que el oso Cachú se haya podido pelear con otro oso, fundamentalmente porque
En cualquier enfrentamiento las principales agresiones se dirigen hacia la cabeza, que con las grandes garras y también mordeduras que producen graves heridas en el rostro, orejas y hocicos, que no es el caso dado el buen estado del rostro del oso que fue encontrado por los agentes rurales. Y también se amplía que un oso con 200 kilos, los golpes sufridos por la inercia del peso le hubiera producido con grandes probabilidades fracturas en las extremidades, rasguños en la caja del emisor GPS del collar, entre otros. El mismo oso, tras caer en las condiciones descritas, subió posteriormente por una pendiente de difícil acceso hasta morir. Esta casualidad tampoco se ha podido producir por las pruebas presentadas y el buen estado del cuerpo del oso. Además, estas organizaciones tampoco se muestran de acuerdo con la técnica disuasoria de aplicar fungicida a la carroña, puesto que puede producir afectaciones a otros animales más pequeños, y concluyen que una de las imágenes aportadas por los agentes ambientales del Valle de Arán y los agentes rurales de la Generalitat en el momento de encontrar el cadáver es la del rostro del oso con la típica sonrisa sardónica, rictus característico en los mamíferos muertos por envenenamiento, cierro comillas. A su vez, en el comunicado se pide no dar informaciones infundadas y carentes de conclusiones concluyentes, y también que se haga escrupulosamente la necropsia completa de todos los órganos del oso. Y ya por último, se reservan los derechos de realizar una denuncia penal para esclarecer los hechos. Cierro comillas. Y bueno, está claro que por primera vez se habla de envenenamiento, así que son muchas preguntas que empiezan a surgir sobre este caso. Posteriormente, el Consell Generau d'Aran emite una nueva nota en respuesta a la nota de los grupos ecologistas en que se rectifica en la literalidad del comunicado emitido inicialmente y que no emitirá más comunicados hasta tener los resultados completos de la necropsia. Es decir, prefieren que la población aranesa, ganaderos y el resto de la opinión pública crean por el momento que Cachú fue muerto por una pelea con otro macho. Por otro lado, y durante el transcurso de aquellos días, la Fundación Oso Pardo también emite una nota oficial en la que expresa que esperarán los resultados completos de la necropsia y los análisis toxicológicos, y además recuerda algunos de los puntos del protocolo de intervención con osos en el Pirineo, en su mayoría practicados con cierto éxito. Llegados a este punto, el escándalo es irrefrenable. La foto de Cachú era el preludio de todo el amarillismo que vendría después. Sus fotos se mostraban en los titulares de toda la prensa española, algunos medios exageradamente morbosos buscando el clic fácil. Pero aquella risa fue también una risa simbólica ante tanta ineptitud humana, ante tanto egoísmo que no mira más allá de sus propios intereses. ¿Y por qué? La coexistencia entre osos y humanos ha sido posible durante miles de años, y es hoy cuando la presión que ejerce el tan temido Homo sapiens sapiens es tan fuerte que ni siquiera algo más de medio centenar de osos pueden vivir tranquilos en la cordillera más inhabitada de la península. Los ganaderos del siglo XXI se han beneficiado de que sus abuelos hayan exterminado a osos, lobos, ungulados, y hoy resulta muy gratificante obtener un sobresueldo gracias a tus reses mediante subvenciones que otorga la Generalitat. En gran medida el ganadero de hoy día se dedica a otros menesteres y negocios, apartamentos turísticos, casas rurales, campings, hoteles, en fin, trabajo en Val d'Aran y lo veo a diario, mientras los medios venden la imagen del pobre ganadero con pocos recursos, el cuidador del monte, algo que no ayuda a la integración del oso con el territorio. Recordemos que en 2020 han muerto por disparos o envenenamiento 3 osos, el 6% de la población total de osos en el Pirineo. ¿Quién es la víctima aquí?